La Guerra Lamaica fue un conflicto militar ocurrido en Grecia a comienzos del periodo helenístico entre el año 323 y 322 a.C. Atenas, junto a sus polis aliadas de la Grecia continental, intentó alzarse contra el gobierno supremo de Antípatro, regente de Macedonia y Grecia. Cuando Alejandro murió en Babilonia en junio del año 323, comenzaron a llegar rumores de su muerte a Grecia. En Atenas, esta fue la señal para la revuelta. Se produjo la unión de todos los partidos antimacedónicos, encabezados por los atenienses y los etolios. Estos decidieron aprovechar la situación para rebelarse contra la hegemonía macedonia en Grecia. Los líderes de la revuelta eran Leóstenes e Hipérides, que persuadieron a la asamblea que había llegado el momento de deshacerse de sus ataduras. Los atenienses votaron la guerra, con el fin de alcanzar la libertad de toda la Helade. Se contrataron 8.000 mercenarios del cabo Ténaro y Atenas se puso en pie de guerra. Se movilizaron 200 tirremes junto con todos los ciudadanos menores de 40 años. El experimentado Leóstenes fue elegido para comandar las fuerzas griegas. Consiguieron la colaboración de muchas otras ciudades-estados que proporcionaron a los atenienses un gran número de soldados, formando un ejército capaz de oponerse a Antípatro de Macedonia, que poseía solamente 13.000 infantes y 600 jinetes. Debido a las campañas macedonias en el este, pidió ayuda a las satrapías de los alrededores, entre los que se encontraban Leónato en Frigia, en busca de ayuda, así como otros más distantes como Crátero, que marchaba a Macedonia con 10.000 veteranos. Antípatro reunió lo que tenía en la mano y se dirigió hacia el sur en Tesalia. Allí se le unieron 2.000 jinetes tesalios, veteranos de las guerras de Alejandro que habían servido bajo el mando de Parmenio y que habían estado comandados por Menón de Farsalia. Leóstenes, después de la declaración de hostilidades, había cruzado el Golfo de Corinto a Etolia, donde había enviado los 8.000 mercenarios anteriormente contratados, y allí se le unieron 7.000 etolios. Con este ejército combinado, se trasladó hacia las Termópilas, y allí se enteró de que una fuerza ateniense de 5.500 ciudadanos y otros 2.000 mercenarios que marchaban para unirse con él estaban detenidos en Beocia por un ejército pro-macedonio de Beocia y Eubea. Leóstenes se apresuró hacia el sur, derrotando a los beocios y uniéndose con la expedición ateniense. Regresó inmediatamente a las Termópilas a tiempo para enfrentarse con el ejército de Antípatro que venía del norte. No hay datos de la batalla. Es posible que Antípatro no pudo aprovechar su ventaja en caballería y al encontrarse el paso cerrado, o bien que ambas fuerzas se enfrentasen al norte del río Esperqueo, al sur de Lamia, donde sí había espacio para desplegar los ejércitos. Lo que sí se conoce es que Antípatro se retiró a Lamia esperando los refuerzos de Asia. En Lamia, Antípatro fue asediado, pero Leóstenes, debido a la falta de medios de asedio, solamente pudo bloquear a los macedonios. Antípatro sería asediado durante todo el invierno, y en el cerco murió Leóstenes, que fue sucedido por Antifilo. El nombre de la guerra lamaica se debe al nombre de esta ciudad. El primero en responder fue Leónato, sátrapa de Frigia. Su objetivo era doble: derrotar a los griegos y ganar un nombre para sí mismo, para así casarse con la hermana viuda de Alejandro, la princesa Cleopatra. Durante todo el invierno había estado en negociaciones con Cleopatra y con su madre Olimpia, todavía en Épiro. Leónato había cruzado a Europa y marchó por el sur de Tracia, reclutando tropas en el camino. Llegó a Macedonia y tenía un ejército de 20.000 efectivos, de los que solo 1.500 eran jinetes. No quiso esperar a Crátero, que también estaba marchando a Macedonia, aunque tal vez el tiempo pudo haber sido un factor esencial debido a las condiciones de los sitiados. Leónato marchó a Lamia a través del valle del Tempe, que era la puerta de entrada a Grecia. Antífilo, que mandaba a la coalición griega que asediaba Lamia, se encontraba con un dilema. Contaba con 22.000 soldados de infantería y 3.000 de caballería. La mayoría de estos últimos eran los excelentes jinetes tesalios bajo el mando de Menón de Farsalia. Con una clara ventaja en hombres y en la caballería, tenían que enfrentarse con Leónato en una llanura abierta. Sin embargo, la zona central, al norte de Lamia, era montañosa. Corría el riesgo de ser atacado en su retaguardia por las fuerzas de Antípatro, en dado caso de que el viejo regente decidiera romper el asedio. Esto dejaba a Antífilo dos opciones: bien retroceder hacia el sur, tal vez ofreciendo batalla en la llanura de Traquis, o bien marchar a toda prisa hacia el norte, a través de los pasos de las montañas de Ortis, y enfrentarse con Leónato en las llanuras del sur de Tesalia. En ambas opciones debía dejar una fuerza para fijar las fuerzas de Antípatro. Antífilo eligió la última opción. Dejó una fuerza de seguridad para mantener el asedio de Lamia, y con el resto cruzó las montañas y se desplegó en el borde de la llanura de Tesalia. Allí se encontraron con Leónato y el ejército de socorro de Macedonia. No hay detalles de la batalla, ni siquiera su nombre ha sobrevivido,
pero posiblemente la caballería tesalia, bajo el mando de Menón de Farsalia, derrotó el ala derecha de Leónato, envolviéndole. Leónato murió en los combates junto con sus ideales de crecimiento personal. Sin embargo, la fuerza dejada para fijar a Antípatro en Lamia fue insuficiente para contener al regente macedonio. Antípatro salió de la ciudad, derrotó a los sitiadores y marchó hacia el norte con la intención de intervenir en la batalla. Llegó demasiado tarde para salvar a Leónato, pero con el tiempo suficiente para tomar el mando de los supervivientes y unirlos con sus fuerzas. No dispuesto a continuar con lo que pudo haber sido una difícil batalla contra las fuerzas macedonias, Antífilo permitió a los macedonios retirarse hacia el norte de vuelta a su hogar. La Liga Helénica había sido capaz de reclutar 40.000 hombres, así como una flota considerable. Etolia y Atenas fueron las que más aportaron. Paralelamente, Atenas envió a su flota bajo el almirante ateniense Eutión para cerrar el Esponto y evitar que refuerzos macedonios cruzasen a Grecia desde Asia. Consiguieron hacerse con Ábidos y se situaron ahí para evitar que Crátero pudiera cruzar los estrechos y reunirse con Antípatro. Sin embargo, Antípatro tenía 110 barcos propios y estas fueron reforzadas por una parte de la flota imperial. La flota macedonia entró en el Esponto y Clito el Blanco marchó contra los atenienses. No hay datos de la batalla, pero es sabido que la flota macedonia prevaleció. Por tanto, se abrió el camino para que Crátero cruzase a Europa. Lo hizo con 1.500 jinetes, 1.000 infantes y arqueros asiáticos, y lo más importante, una fuerza de 10.000 veteranos macedonios de las campañas de Alejandro. Cuando llegó a Pela, Crátero se puso bajo el mando de Antípatro. Los atenienses respondieron reagrupándose y reuniendo una segunda flota de unos 170 buques, que estuvo lista para mediados o finales del verano. Eutión tomó posición en Samos, probablemente para estar en condiciones de interceptar los refuerzos macedonios procedentes por mar desde Siria. Sin embargo, Clito el Blanco con 240 buques se enfrentó a los atenienses en las inmediaciones de Amorgos y consiguió una victoria decisiva. En agosto del año 322, la flota de Clito se dirigió al Golfo Sarónico y bloqueó el Pireo, que era el puerto de Atenas. Al mismo tiempo, Antípatro y Crátero marcharon hacia el sur de Tesalia para enfrentarse al ejército de la Liga. Antípatro y Crátero avanzaron con su combinado ejército al sur para obligar a los griegos a batallar. Los griegos, después de reunir a sus dispersas fuerzas, decidieron enfrentarse a los macedonios cerca de Cranon, en Tesalia, en agosto del año 322. Los macedonios reunieron a 30.000 falangistas, 10.000 hoplitas, de los cuales 3.000 eran portadores de escudo, 3.000 arqueros y 5.000 jinetes, mientras que los griegos, mandados por Antífilo y por Menón de Farsalia, juntaron una fuerza de 25.000 infantes y 3.500 jinetes. Basándose en la alta reputación de la caballería tesalia, el general ateniense Antífilo decidió utilizar la misma estrategia usada con Leónato, vencer la batalla por acción de la caballería. Por lo tanto, se abrió con el choque entre la caballería griega y macedonia. Con la caballería de ambos flancos ocupada, Antípatro ordenó a su infantería cargar sobre las líneas griegas. Los infantes griegos fueron superados por un enemigo más numeroso y se retiraron a las colinas, desde donde podrían fácilmente rechazar cualquier asalto macedonio. Viendo la retirada de la infantería, la caballería griega abandonó el campo de batalla, dejando a los macedonios vencedores. Las bajas no fueron muchas, 130 macedonias y 500 griegas, pero convenció a los griegos de pedir la paz. Esto marcó el final de las ciudades-estado libres y el principio de la hegemonía macedonia sobre Grecia. Durante los siguientes días, Antífilo y Menón pidieron a Antípatro los términos de la rendición. Antípatro anunció que solo quería tratar con las diversas ciudades de forma individual. Al principio, la liga se resistió, hasta que los macedonios tomaron por asalto varias ciudades cercanas de Tesalia. Esto conllevó a que la liga se derrumbara, ya que la mayoría de sus miembros buscó la paz por separado. La guerra de Lamia había terminado, y Macedonia, una vez más, había firmado su dominio. Todos los antiguos estados de la Liga Helénica se rindieron o fueron capturados en septiembre del año 322. Una guarnición macedonia se instaló en Muniquia, con vistas al puerto de Pireo, y Atenas estaría ocupada durante los siguientes 15 años como en el resto de los pueblos y ciudades capturadas, donde Antípatro instaló oligarcas leales. Sus enemigos fueron condenados y muchos huyeron. Hipérides fue capturado en el templo de Poseidón en Egina y condenado a muerte. Demóstenes, un viejo enemigo de Macedonia que había regresado a Atenas solo en el comienzo de la guerra lamia, se suicidó antes de que los macedonios pudieran apoderarse de él. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.